oyentes. Y después de la introducción general de los primeros videotutoriales empezamos con los fundamentales de Java, que en gran medida son también los fundamentales de la mayoría de los lenguajes de programación. Y como cualquier gran proyecto que se precie, lo fundamental para poder iniciarlo es contar con unos buenos almacenes donde ir guardando nuestras mercancías. Pues esos lugares especiales de almacenamiento en los lenguajes de programación son los que se conocen con los nombres de variables. Ya hemos usado variables en alguna ocasión en los anteriores videotutoriales de este mismo curso. Cuando hablamos de variables estamos hablando de contenedores que nos permiten almacenar la información. Esa información que se almacena en las variables puede ser cambiada al mismo tiempo que el programa se va ejecutando, lo que le da un gran poder. Ya hemos visto cómo almacenar un string de texto en una variable, pero los strings son solo uno de los tipos de información que puede ser almacenada en variables. Las variables pueden contener otros distintos tipos de información, caracteres, números enteros, números decimales y también objetos. Vamos a dedicar este video tutorial a ver en profundidad cómo usar las variables en nuestros programas Java. Pero antes vamos a hacer referencia de nuevo a las declaraciones y ver un tipo especial de ellas, que son las llamadas expresiones. Los programas de ordenador son un conjunto de instrucciones que le dicen al ordenador lo que tiene que hacer. Cada instrucción es llamada un statement, una declaración. Esto ya lo hemos visto. El siguiente ejemplo de línea de código Java es un statement o una declaración. Int mayor altura igual a 8870 punto y coma. Ya lo hemos visto en distintas ocasiones, así que no vamos a insistir en lo que es una declaración. Pero también podemos usar llaves para agrupar un conjunto de declaraciones dentro de un programa Java. Estos agrupamientos son llamados declaraciones bloque o bloque de declaraciones y podemos verlo en este ejemplo de trozo de programa. Estas tres líneas que van entre las llaves son un ejemplo de bloque de declaraciones. Esta sería la llave de apertura y esta sería la llave de cierre, que son los que marcan los límites de un bloque de declaraciones. Y por último, dentro de este tema hay un tipo especial de declaraciones que son llamadas expresiones, porque incluyen siempre una expresión matemática y van a producir un resultado. Esta línea que aquí vemos sería un ejemplo de una expresión. Como vemos, aquí no le indicamos directamente un valor para esta variable de nombre C, sino que su valor va a ser igual al resultado de una operación matemática, en este caso de multiplicar 8 por 5. Así que cuando se lleva a cabo algo de este tipo de declaraciones se conocen como expresiones. Trabajaremos desde luego mucho más con expresiones a lo largo del curso. Volvemos a las variables o más específicamente al modo en el que podemos declarar variables. Ya sabemos, podemos decir que las variables son algo así como la memoria de los programas, el modo principal en el que el ordenador recuerda algo cuando un programa se ejecuta. Lo vimos en el ejemplo en el que dábamos una bienvenida y guardábamos un string que en el momento que queríamos que apareciera en pantalla lo recuperábamos, hacíamos que el programa lo recordara porque lo guardaba en su memoria a través de una variable. Pues con lo que vimos hasta aquí creo que ya tiene que estar claro que cuando creamos una variable lo que hacemos es crear un tipo de declaración,
una declaración de variable. Y siempre que declaremos una variable, esa declaración va a tener que incluir como mínimo el tipo de información que se va a incluir dentro de la variable y el nombre que le queremos dar a esa variable. También opcionalmente, aunque en este caso no es obligatorio, podemos ya asignarle un valor a esa variable cuando la creamos. Vamos a ver esto un poco más en detalle. Vamos para ello a entrar en NetBeans y crear un nuevo archivo Java vacío. Así que igual que como ya va siendo habitual, creamos un nuevo archivo y vamos a darle como tipo de archivo un archivo Java vacío y vamos a darle como nombre de clase variable, por ejemplo. Ya lo tenemos creado, de momento vacío porque fue lo que indicamos. Y empezamos también creando la estructura genérica que ya tiene que ir haciéndose también habitual. Así que de momento tenemos un programa llamado variable y que cuenta con un bloque main dentro del cual de momento solo tenemos un comentario. Vamos a borrar este comentario y vamos a sustituirlo por esto. Con esta declaración lo que hacemos es crear una variable a la que llamamos cantidad. No especificamos un valor para cantidad, así que por el momento esta variable es un espacio de almacenamiento vacío. El texto int que va aquí al principio, al comienzo de la declaración, lo que hace es designar el tipo de variable que va a contener este sistema de almacenamiento, que va a contener cantidad. Con esto le estamos indicando que cantidad va a tener que contener, aunque de momento no tenga nada, en el momento en el que incluyamos algo va a tener que ser un número entero. De nuevo volviendo al símil de las mercancías que decíamos al principio, lo que hacemos de este modo es crear algo así como un contenedor especializado, esos contenedores que solo pueden llevar dentro coches o electrodomésticos. En este caso, este contenedor solo va a poder contener números enteros. Podemos usar el tipo int para almacenar la mayoría de los números no decimales que necesitemos en nuestros programas de ordenador. Puede contener cualquier número entero en un rango que va desde menos 2,14 billones hasta 2,14 billones. Así que prácticamente cualquier número entero. Veremos posteriormente algún otro tipo de variable numérica más especializada, pero con este tipo integer podemos utilizarlo prácticamente siempre que queramos guardar números enteros. Vamos a crear un espacio y vamos a escribir ahora, vamos a escribir float puntuación promedio. Puedes ver cómo a veces cuando vamos escribiendo aparecen determinados signos o símbolos en NetBeans. No siempre tienen por qué ser errores, pueden ser simplemente avisos, advertencias. Aquí, por ejemplo, lo que nos está diciendo es que hemos creado una variable pero que no está siendo usada, no le estamos dando ningún valor, por eso aparece ahí esta especie de subrayado debajo. No importa, ya sabemos que es así. Así que hemos creado, como podemos ver aquí, mediante una declaración, una variable que tiene el nombre de puntuación promedio. En este caso, el texto que lleva delante es float, que significa lo que denominan en inglés floating points, que sería lo que nosotros entendemos por números decimales. En el mundo anglosajón los decimales los indican con un punto, de ahí lo de floating point.
Y de nuevo, mediante el ISO de float, podemos escribir números decimales de hasta 38 cifras, que prácticamente siempre deberían llegar. Aunque existen incluso otro tipo más largo para decimales que se llama dupl y que puede tener hasta 300 cifras, por lo tanto decimales que en este caso sí deberían llegar para todos los que queramos usar. Pero como ya sabemos, porque ya lo hemos usado, no todas las variables se usan para almacenar números. También podemos usar variables para almacenar texto. Y existen sobre todo dos tipos de texto que pueden ser almacenados como variables, los que se denominan caracteres y los que se denominan strings. Un carácter es una única letra, puede ser una letra, un número, un signo de puntuación, un símbolo, mientras que un string es un grupo de caracteres. Así que vamos a añadir dos nuevas declaraciones en nuestro programa. Una de tipo char, a la que vamos a llamar, por ejemplo, clave, y ahora sí le vamos a asignar un valor. Por ejemplo, como vemos ahí, la letra mayúscula C. Y otra declaración de variable de tipo string, de nombre alumno, y también le asignamos un valor. Observa una primera diferencia. Aquí hay un error, aquí tendríamos que poner un punto y coma al final, recuerda, si no la declaración nos daría error. Pero lo que nos interesa ahora es fijarnos que cuando escribimos un tipo de variable char, tenemos que incluir el valor entre comillas simples, como aquí vemos. Mientras que si es una variable de tipo string, tenemos que incluir el valor entre comillas dobles. Eso es lo que le va a permitir a Java saber si estamos hablando de un char o de un string. Aquí tenemos escritas estas dos declaraciones de variables en nuestro programa y con valores asignados del modo en el que lo dijimos. Vamos en un momento a pararnos a intentar entender un poco más por qué es tan importante que aquí aparezca el valor del string entre dobles comillas, como vemos en este ejemplo. ¿Qué comportamiento tendría nuestro programa si en lugar de encontrarse como el valor que se le pasa a un string, ese valor entre comillas, o que no tuviera comillas? Vamos a quitarle las comillas. Y observa que aunque aquí aparece una advertencia, nos lo pone como error. Si nos indica, y ahora vamos a explicar por qué, que no encuentra a Nael en ningún sitio. Si lo ponemos entre comillas, este error no aparece, pero sin embargo aquí ahora sí que nos indica que no se encuentra este símbolo Anael. Expliquemos en un momento por qué, que creo que tiene interés sobre todo para ir haciéndose con la lógica propia de los lenguajes de programación. Lo vemos aquí resumido en el primer ejemplo, que sería el que va a funcionar bien. Lo que le indicamos con esto al ordenador es que cree una variable de tipo string, que le llame nombre alumno y que le asigne un valor de Anael. ¿Cuál es la diferencia respecto a lo que vemos aquí? Para empezar, esta primera parte es lo mismo, pero la que está después de el igual, lo que dice es que le asigne el valor que contenga una variable que se llama Anael. Al oír entre comillas, Java va a considerar que lo que queremos es asignarle a esta variable el valor de otra variable que se llama Anael. Por eso en el programa nos daba ese error de que no encontraba el símbolo, no encontraba la variable Anael. Así que por lo tanto, para que Java entienda que estamos hablando de un string, tenemos que ponerlo entre comillas. Piensa un momento, es muy sencillo, pero ¿cómo podríamos hacer que este string realmente, que esta declaración funcionara? ¿Qué tendríamos que hacer para que esto diera un resultado? Es muy sencillo, pero ya digo, entendiendo un poco la mecánica de funcionamiento, la lógica de los lenguajes de programación. Ya digo que creo que tiene que estar muy claro a partir de lo que vimos. Lo que tendríamos que hacer es crear una variable llamada Anael y darle un valor string. Y por tanto lo que haría nombre alumno es tomar el valor que tiene Anael. Así que, aunque sería una redundancia si nosotros aquí escribiéramos esto de este modo, string nombre alumno,
cambiamos aquí esto por Anael, igual a Anael, y ahora escribimos aquí debajo string nombre alumno y lo hacemos igual a Anael sin las comillas, funciona perfectamente, porque lo que va a hacer en este caso es asignar a este string nombre de alumno el valor que tenga almacenada la variable Anael. Como ahora esta variable ya existe, y aquí nos lo indica al ponernos del mismo color las dos, el resultado sería exactamente el mismo, tendríamos Anael. Es una redundancia que no tiene mucho sentido, pero que nos vale para entender, ya digo, esta lógica del funcionamiento de los lenguajes de programación. También otra cosa importante a recordar. Observa todas las variables que estamos utilizando. Aquí int, float, char, string. Puedes ver que hay alguna diferencia entre ellas. Observa, fíjate qué diferencias observas entre string y el resto. Como vemos, para empezar, la primera diferencia es que el NetBeans parece que no considera que sean lo mismo, porque mientras que int, float y char aparecen en color azul, string no aparece. Y en segundo lugar podemos ver cómo estas variables que estamos utilizando y todas las otras de las que vamos a hablar en un momento empiezan todas con una letra minúscula, mientras que string lo hace con una letra mayúscula. Los strings son especiales dentro de Java. Más que considerarlos como variables, tendremos que considerarlos como objetos. Veremos más en profundidad los strings en su momento y lo explicaremos, pero para empezar, observa aquí esta diferencia, como cuando hablamos de un string, y es importante recordarlo porque tenemos que escribirlo así. String va con mayúscula, mientras que el resto de las variables van con minúscula. Usemos esta versión con la variable redundante o la anterior. Tenemos un programa que se puede ejecutar, no tiene ningún error, pero que no va a tener ninguna salida en pantalla. También sabemos ya perfectamente por qué. Simplemente con esto lo que hacemos es almacenar información, pero no la estamos utilizando de momento para nada. Y aunque los tipos de variables que hemos visto hasta aquí son los principales que vamos a usar en la mayoría de nuestros programas, podemos utilizar en determinadas circunstancias otros tipos de variables más específicas que vemos aquí resumidos. Esto, en fin, ya comenté también en muchísimos cursos que una cosa fundamental cuando alguien quiere aprender el lenguaje de programación es saber aprender a desenvolverse con la documentación. Así que en cualquier momento saber a dónde acceder para saber cuáles son todos los tipos de variables con los que cuenta Java. Y existen miles de sitios donde tenemos una lista y ver en ese momento cuál nos interesa usar más. Vemos aquí un resumen de los fundamentales: byte para números pequeños, short para números no tan pequeños, pero que, como vemos, decíamos antes que utilizando int podíamos poner números de hasta 2 billones. Short en este caso son de menos 32.000 a más 32.000. Long, justo para lo contrario, si queremos números que sean de más de billones, podemos utilizarlo con long. Y como ya comentábamos también antes, el tipo double, que es para decimales que tengan un gran número de cifras, que no llegue con float. Así que en general, usando los más genéricos de int y float, deberíamos de poder usarlos en la mayor parte de los programas, pero por si acaso hay estas otras posibilidades de tipos de variables numéricas. Java y muchísimos otros lenguajes de programación cuentan con un tipo de variable que se llama variable booleana, nombre un tanto extraño que hace referencia al nombre de una persona y que se usa para almacenar un valor bien true o bien false, verdadero o falso. A primera vista, una variable tipo booleana puede no parecer particularmente útil, a no ser que quisiéramos hacer en toda programación simplemente montones de tests con verdadero o falso. Pero no es así. Las variables booleanas son usadas en una gran cantidad de situaciones a lo largo de los programas. Aquí podemos ver algunos ejemplos de preguntas que las variables booleanas pueden ser usadas como respuestas. Pero
sobre todo para entenderlo bien, las variables booleanas suelen utilizarse cuando trabajamos con condicionales. Los condicionales son aquellas partes del código de programación, que veremos también en detalle en su momento, que llevan a cabo distintas acciones según lo que ocurra. Y en muchos casos lo que tiene que ocurrir pues es lo que estamos viendo aquí, que tiene que hacerse si el usuario ha pulsado una determinada tecla. ¿La ha pulsado o no? ¿Verdadero o falso? ¿Qué tenemos que hacer cuando se termina, por ejemplo, en un juego? Cuando se termina el juego, ¿qué tiene que ocurrir? Mientras no se termine el juego, tendrá que ocurrir otra cosa. Por ejemplo, en aplicaciones web, con los campos que hay que cubrir en un formulario. ¿Los ha cubierto o no? ¿Es verdadero que están cubiertos o es falso? Así que esta doble alternativa, esta alternativa verdadero o falso, da muchísimo juego, y las variables booleanas, ya digo, prácticamente en todos los lenguajes de programación, en la mayoría están presentes y son muy útiles. Podemos en nuestro programa crear una variable booleana que sería boolean. Le damos como siempre un nombre, vídeo, vamos a poner por ejemplo finalizado, y le damos un valor de entrada false. Aquí tendríamos un ejemplo de una variable booleana. Podríamos, por ejemplo, hacer que en nuestro programa, en el que vayamos a usarlo, cuando el vídeo finalice, una de las cosas que se tendría que llevar a cabo es cambiar este valor booleano de false a true. Observa también que aunque true y false, los valores que puede tener una variable booleana son texto, no aparecen entre comillas ni simples ni dobles. Aparece simplemente el nombre true o el nombre false. En su momento, en el video tutorial dedicado a los condicionales, volveremos a hacer más referencia a estas variables booleanas. Veamos ahora qué convenciones deben seguirse para darle nombre a las variables. Los nombres de las variables en Java pueden empezar bien por una letra, bien por un símbolo subrayado o bien por un símbolo de dólar. Y el resto del nombre puede ser cualquier letra o número. Puedes darle a tus variables los nombres que quieras, pero deberías ser consistente en el modo en el que le vayas llamando a tus variables. Vamos a ver cuáles son las recomendaciones que suelen utilizarse, las más aceptadas dentro del mundo de los programadores en Java. Tener en cuenta para empezar que Java es case sensitive. Cuando se habla de nombres de variables, significa que si aparecen capitalizadas con mayúsculas y minúsculas en distinto orden, no lo considerará como la misma variable. Así, por ejemplo, si escribimos una variable a la que llamamos puntuación total, con la primera letra P minúscula, y luego cuando la utilicemos la llamamos puntuación total con la P mayúscula, Java no reconocerá esas dos variables como la misma y nos devolverá un error. Eso es lo que significa cuando decimos que un lenguaje de programación es case sensitive, diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Pues en el tema de las variables, Java es case sensitive. Y otra norma obligatoria a la hora de escribir el nombre de variables es que no pueden contener ni espacios ni signos de puntuación de ningún tipo. Estos son las normas obligatorias. El resto son convenciones que vamos ahora a intentar explicar. Cada comunidad de desarrolladores suele seguir unas convenciones que haga que el modo en el que se escribe el código sea coherente y más fácil de entender por otros desarrolladores. Pero no es obligatorio. El programa funcionaría igual aunque no se sigan estas convenciones. Pero, como decíamos al principio, siempre es importante mantener una coherencia en el modo en el que escribimos nuestro código, y estas convenciones suelen ayudar mucho a poder hacerlo.
Resumiendo esas convenciones más generalmente aceptadas por la comunidad de programadores Java, desde luego, como en cualquier otro lenguaje de programación, es muy importante que la variable, dentro de lo posible, describa para qué está pensada. Va a ser de mucha ayuda cuando leamos el código, el creador o otras personas. Otra convención que suele utilizarse en el mundo Java es que la primera letra debería ser siempre minúscula, y si el nombre de la variable tiene más de una palabra, hacer que la primera letra de cada una de las otras palabras sea mayúscula. Así, por ejemplo, si quisiéramos crear una variable en la que guardar la puntuación promedio de un grupo, podríamos hacerlo mediante una declaración como la que aquí vemos. Como está formado por tres palabras, la primera empieza por una letra minúscula y las otras dos, promedio y grupo, empiezan con letras mayúsculas. Nada nos impide que lo escribamos así, como aparece aquí: puntuación, promedio, grupo, la primera con mayúscula, la segunda mayúscula y la tercera minúscula, por ejemplo. No nos daría error, pero es muy mala idea, ya que si no seguimos unas normas coherentes siempre, difícilmente nos acordaremos después de cómo tenemos que escribir el nombre de la variable cuando queramos llamarla. Esto es un ejemplo de convención, pero vemos ahora también algún otro ejemplo en el cual ya no podría hacerse porque está prohibido por las normas de Java. Así, por ejemplo, si en el nombre de una variable ponemos espacios en blanco, error, no nos permitiría compilar, como ya dijimos, o signos de puntuación, o puede ser un guión, o puede ser un punto, también nos daría error. Aquí no lo hemos puesto en ningún ejemplo, pero recuerda lo que sí podría llevar, no en el principio, pero sí en el resto del nombre, son números, por ejemplo. Veamos ahora cómo almacenar información en las variables, aunque en gran medida yo creo que ya tiene que estar claro. Podemos almacenar un valor en una variable al mismo tiempo que creamos esa variable en un programa Java. Y también podemos poner un valor en la variable en cualquier otro momento más adelante en el desarrollo del programa. Para configurar un valor para una variable usamos el signo, el operador igual. Y aquí vemos un ejemplo de cómo asignar un valor a una variable de nombre y altura de tipo float. Mediante el uso de igual le damos un valor decimal de 1,74. Y como también ya vimos, podemos asignar valor a una variable indicando el valor que tenga otra variable. Por ejemplo, aquí, como estamos viendo, mantenemos nuestra variable altura y creamos otra variable nueva, a la que llamamos altura total, y que en principio la hacemos igual al valor que tenga la variable altura. Y terminamos este video tutorial viendo otro tema específico que no podría incluirse, no debería incluirse dentro de las variables, aunque en muchos lugares lo consideran como un tipo especial de variables, que son las variables que no cambian nunca. Si una variable no cambia nunca, el valor que tiene, pues obviamente no se puede llamar variable. Pero lo cierto es que el modo en el que funcionan es exactamente igual, con esas dos diferencias. Primero, que el valor que tienen se le asigna y no cambia nunca, y la otra diferencia es que el nombre de las constantes, que así se llaman, aparecen siempre en mayúsculas. Por eso que es importante al menos saberlo. Pero lo cierto es que Java no admite, no soporta constantes, así que hay que buscar algún modo de poder utilizarlas. Para ello, aparte de escribirse el nombre en mayúscula, que esto pasa con las constantes en otro lenguaje de programación, en Java tenemos que utilizar los denominados modificadores, que van a permitir que unas variables funcionen como si fueran constantes.
Y esos modificadores son uno de ellos final, que es obligatorio para convertir una variable en constante, por decirlo así, porque final lo que indica es que la variable a la que se aplica no va a poder ser cambiada, por tanto es una constante. Y en otras ocasiones se puede utilizar también static. Aquí tenemos un ejemplo con el uso de final y otro con el uso de los dos, de static y final. Final siempre va a tener que aparecer. Static puede aparecer o no. Ya decíamos que lo que hace final es que impide que se pueda cambiar el valor que tiene esa variable, así que la convierte en una constante. ¿Por qué se usa static? Static lo que hace es convertir también esa variable en una constante dentro de una clase. Esto significa que si definimos, le vamos a llamar así, una constante dentro de una clase en Java a la que no le aplicamos static, cada vez que queremos un objeto de esa clase va a contar también con esa constante, lo que puede recargar los programas. Si utilizamos este modificador static, indicamos que cuando solamente va a pertenecer a la clase en sí, los objetos derivados de esa clase no incluyen esta constante. Así que por lo tanto, dependiendo del uso, puede llevar solo el modificador final o llevar static final en alguna otra ocasión. De nuevo existen normas obligatorias y convenciones. Ya veíamos hace un momento que para convertir una variable en constante el modificador final tiene que aparecer. Static puede o no aparecer. Para que Java considere una variable como constante, aunque digo que esto suena raro decirlo así, pero que es la realidad, tiene que su nombre estar en mayúsculas. Aquí vemos algunos ejemplos. Y una convención es que si está formado por más de una palabra, veíamos cómo lo hacíamos para las variables, poniendo la primera letra de cada una de las otras palabras en mayúscula. Como aquí son todas mayúsculas, lo que se hace es separarlas por un subrayado. Pero esto de nuevo es una convención, podía ir todo junto y Java lo aceptaría igual. Pero con esto creo que tiene que quedar claro el modo en el cual Java, aunque no exista en sí constantes, nos permite utilizar constantes con un nombre mayúscula y con el uso al menos del modificador final. Pues vamos a quedar aquí en este vídeo tutorial, creo que ya entrando en temas realmente de taller y de empezar a trabajar. En el próximo nos pararemos en ver los operadores, que es otro de los elementos clave en el trabajo con cualquier lenguaje de programación. De momento quedamos aquí, os habló Jesús Conde una vez más, nos vemos.